Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Seguimos celebrando nuestro aniversario. En esta ocasión vamos a hablar sobre 30 años acercando gente a Jesús, que es uno de nuestros objetivos. Vamos a conocer algunos testimonios de personas a las que hemos podido ayudar por medio de nuestro programa a encontrar paz con Dios. Estamos utilizando en Twitter el hashtag BNTV acercando a Jesús, así que si queréis podéis intervenir a partir de este momento. Pues os dejo ya con el reportaje que hemos preparado con estas historias tan interesantes. A pocos kilómetros de Valladolid, en la Cisternica, vive Carlos con su familia. Un domingo por la mañana, hace 2 años, conoce él por casualidad Buenas Noticias TV. Entonces inicia un proceso de búsqueda con el programa evangélico a su lado, capítulo a capítulo, semana a semana, hasta que meses después comienza una relación personal con Jesucristo. Cuando yo lo vi, digo, bueno, pues mira qué emocionante que haya gente que crea en Dios y te llama la atención, lo dejas así un poco así de lado y dices, bueno, pues bueno, están hablando de Dios, como puede hablar otra religión. Pero claro, poco a poco vas viendo los testimonios de cada persona y te va llamando. Entonces pasas por unas circunstancias en la vida de fallecimientos de familiares, mi padre entre ellos, y claro, vas viendo que tanto personas de alto nivel de cultura como universitarios, como personas obreros, trabajadores, humildes, rehabilitados de la droga, que aman al Señor debido a lo que es, están tocados de su corazón, lo demás sobra. No es igual que seas culto, que seas obrero, que seas humilde, que seas drogadicto. ¿Cómo es posible que mediante la televisión pues yo haya podido convertirme? Que yo no he ido a ningún sitio, no convencen a nadie, simplemente está ahí, y como la mano de la obra de Dios está ahí simplemente en lo moderno, en la televisión. Porque dices que es algo frío, es algo preparado, premeditado. No, es algo que te dicen y lo vas adquiriendo. Eso es lo que me ha llamado muchísimo la atención de Buenas Noticias. Hace 25 años, César aterriza en España desde su Colombia natal e ingresa en un seminario católico. Allí cursa estudios de teología y filosofía con el deseo de ser sacerdote. Es entonces donde se interesa por Buenas Noticias TV. Los domingos después del desayuno, antes de la misa dominical, me gustaba ir a la sala de televisión y escuchar el programa, verlo, porque me transmitía mucha paz y otro enfoque del Evangelio. Lo que más me impactó del contenido del programa fue la frescura con que transmitían el mensaje de Jesús. Ten en cuenta que yo estaba en un contexto de seminario, de estudios de filosofía, y escuchar la frescura con que se transmitía las buenas noticias de Jesús, pues me impactó mucho y me animó a seguir leyendo y acercándome a la Biblia desde un enfoque más de relación con Jesús. Y comienzo a tomar conciencia de la dimensión de pecador, la dimensión de religioso, de estar en una dimensión de cumplimiento de unas normas religiosas, que era como una espiral y un bucle que no salía de ahí. El Señor comenzó a aportarme a través de la Sagrada Escritura, conocerlo e interpelarme de mi propia vida, de mis pecados, de querer cambiar, y eso me llevó durante varios años a llegar a esa conclusión, ¿no? No fue fácil para mí porque las tradiciones pesan, pero con la ayuda de Él y del Espíritu Santo fui acercándome hasta que un día llegó el momento de tomar la decisión y dejar de ser religioso para comenzar a tener una relación personal con Jesús. En el camino de Carlos hacia la fe, la enfermedad de uno de sus primos supone un momento clave. Después de mes y medio en coma en la UBI, tras múltiples infartos y con riñones, hígado y pulmones dañados, los médicos le dan 48 horas de vida. La familia rezaba, oraba y cuando te encuentras mal rezas y te entregas y pides todo y das todo. A las 48 horas, antes de las 48 horas, salió de la UBI. Y los médicos le dijeron, nosotros creemos en la ciencia, y 2 más 2 son 4, y la ciencia para nosotros es la ciencia.
pero esto, lo que hemos visto aquí, le dijeron a mi tía, a su madre, le dijeron, esto no es más que un milagro. Y a día de hoy, han pasado 2 años ya. Eso es lo que me impactó Jesucristo y lo que dije, por Jesús, tiro los restos de mi vida, los restos de los días de mi vida. Creo que es rotundamente importantísimo el seguir, el verlo, el meditarlo, sobre todo meditarlo, porque tú ves un programa y luego meditarlo, no es verlo y ya cambiamos al siguiente canal o siguiente programa, no, meditarlo. Eso es la experiencia que yo tuve, meditarle, tanto en directo en la televisión el domingo por la mañana, como luego cualquier momento meterte en internet y ver cualquier programa y meditarlo, dar un paseo, tomando un café y meditándolo. Creo que es importantísimo, pero importantísimo, la labor que está haciendo Buenas Noticias Televisión. Proyecta una serie de realidades de la Iglesia cristiana y de dimensiones de la fe distintas de la que yo estoy viviendo. Por ejemplo, de misiones, de otros ministerios, de otras iglesias, familias con dificultades que a pesar de su enfermedad o de situaciones extremas, Jesucristo sigue estando pendiente y presente en sus vidas, y eso a mí me enriquece mucho mi fe y puedo transmitirla también a los demás. Cuando recuerdo que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, siento tristeza, soy culpable, me siento muy culpable, a la vez lleno de paz y lleno de alegría, como por nuestros pecados Él pagó todo. Entonces llega un momento en que tienes todo junto, todo en un núcleo de tristeza, alegría, paz, culpabilidad, arrepentimiento y amor. Opta finalmente César por formarse y trabajar como educador social. Tiempo después, le contrata a una diócesis para diversas funciones en librería y facultad teológica, pero en 2011, con vistas a contraer matrimonio, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Empecé a tomar decisiones a partir de ahí, dejé mi trabajo, la relación con aquella chica también se rompió y bueno, no me quedaba nada y me fui a los Estados Unidos y allí fui muy bendecido porque fue muy duro al inicio, pero en muy poco tiempo el Señor me restauró todo, incluso aquella novia luego conoció al Señor y hoy es mi esposa hace 3 años, o sea que es algo patente que la recepción de la bendición de Dios en nuestras vidas, en la vida de mi esposa y en la mía. Buenas Noticias es muy útil hoy para las personas del siglo XXI, porque podemos hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y a través de televisión a la carta podemos enviar el enlace del programa, si nos ha gustado, si vemos que el programa ha tratado de un enfoque que le puede ayudar a una persona que conocemos de nuestro ámbito académico, laboral o familiar, pues se lo enviamos por correo electrónico o por otras aplicaciones de mensajería, y yo creo que es muy interesante, y desde aquí también invitamos a todos los cristianos que lo hagamos, que divulgamos, que podamos hacer divulgación de lo nuestro, ¿no? Que es muy importante. Como dice la Biblia, haz tu trabajo como si sirvieras a Cristo. Para mí eso es importantísimo. Me voy con buena satisfacción de boca o un buen sabor de boca a casa, sabiendo que he hecho mi trabajo bien y sin que lo sepa el jefe, porque eso lo dice también la Biblia. Entonces eso es muy importante para mí, lo que Cristo me estoy actuando en ese sentido. Y luego lo que hago y lo que me siento muy satisfecho es de hacer justicia y la injusticia, hacer la justicia. El Señor, puedo decirlo, pues lo empecé a conocer a través de la Sagrada Escritura. Soy un enamorado de la Sagrada Escritura y hoy actualmente sirvo en un ministerio internacional que distribuimos y colocamos las Biblias en diversas áreas de la sociedad. Y la verdad que le doy gracias al Señor por ese llamado a ese ministerio, porque puedo llevar la Sagrada Escritura a muchas personas para que ellos, como una vez yo, pues el Señor les pueda hablar a través de su palabra y sus vidas sean cambiadas. Asisto a una iglesia evangélica aquí en Valladolid, hablamos todos, unos con otros, las experiencias que has tenido durante esa semana anterior, de lunes a domingo, lo que has tenido, lo que has pedido por un hermano, lo que has orado a Dios, al Señor, por un hermano que está enfermo, que tiene un problema, que los exámenes, que pues todo eso, y lo que te ha pasado experimentando
tu vida semanalmente, lo que está pasando y lo que estás hablando. Y es que miras alrededor, durante toda la iglesia, miras alrededor y está uno con otro, 3, 4 grupitos hablando, dialogando. Eso es maravilloso. Y compartir encima, no un hobby, sino compartir una forma de vida. Cuando pienso que Jesús murió por mí en la cruz, tengo varios sentimientos. El primero, de una inmensa gratitud, también un gran sentimiento de responsabilidad, porque le doy gracias a Él, pero pienso que la salvación, aunque es mía y es personal, tengo una gran responsabilidad de vivir como Él nos pide que vivamos. Y entonces por eso me siento responsable conmigo mismo, con el entorno de mi familia, de mis compañeros de trabajo y de ministerio, y quiero que es una gran responsabilidad para mí, que los demás vean que Jesús se hizo presente en mi vida. César y Carlos, dos amigos de Buenas Noticias TV, cada uno con su propia historia y su propio recorrido, pero con algo en común: vidas cambiadas por y para Jesucristo. La verdad que me da mucha alegría ver las historias, los testimonios de estos amigos a los que hemos podido ayudar, y que pues todo lo que hacemos aquí, este esfuerzo, esta dedicación más bien, pues sirve para mucho, ¿verdad? José Pablo, ¿tú cómo te sientes al escuchar los testimonios de estos amigos? Yo me siento feliz y frustrado a la vez. ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo es eso, que te sientes frustrado? Bueno, me voy a explicar. Por supuesto que estoy feliz de comprobar que nuestro trabajo no es en vano y que estamos contribuyendo a nuestra audiencia, tanto en el plano cultural como en el espiritual. Pero me entristece ver tanta buena gente, gente religiosa con la que he hablado a lo largo de los años, gente que se me ha acercado y que pues algunos me han dicho: yo no soy muy creyente, pero me gusta ver vuestro programa. Y otros, por ejemplo, pues se me han acercado y me han dicho que lo que le gusta es precisamente tu parte, Beni, ¿no? Que están esperando hasta el final del programa para que tú digas: tú vales mucho para Dios. Y son personas que tienen sensibilidad espiritual, pero no han llegado a encontrar paz en su corazón ni la seguridad de la vida eterna. Y eso me frustra y me hace pensar: ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo explicarlo mejor? Y entonces vienen a mi mente, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo, que se hacía preguntas parecidas en la carta a los romanos. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego él mismo termina diciendo: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que seguiremos anunciando el mensaje, las buenas noticias del perdón de los pecados, de la reconciliación con Dios y de la esperanza de que, para que muchos puedan llegar a creer y puedan llegar a saciar esa paz del alma. Pues estamos contentos de celebrar estos 30 años y tenemos una pregunta para el Facebook relacionada con este tema. Pues responde a ella. ¿Cómo te ayudó a ti Buenas Noticias TV? ¿Cómo te ha ayudado en estos años? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y responde. Queremos animarte a leer la Biblia. Si todavía no lo tienes, llámanos, porque tenemos gratis este Evangelio de San Juan, por gentileza de las iglesias evangélicas. Llámanos al teléfono 91 743 4400, como digo, es un regalo de las iglesias evangélicas, y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y en esta ocasión, para los que formáis parte del Club de Amigos, tenemos para sortear este comentario a la Epístola de los Romanos, de Douglas Moo, editado por la editorial CLIE. Únete al Club de Amigos. Estamos buscando gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Volvemos la semana que viene con un tema también de mucho interés, así que no os lo perdáis. Estaremos aquí como cada domingo. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.